Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo, nuevamente agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Esperando que ustedes estén leyendo la palabra, que hayan iniciado un año nuevo, haciendo algo que quizás no hacían antes. Y si lo venían haciendo, ahora dirán, vamos a aumentar un capítulo más diariamente o algo, pero tomémosle en serio las Escrituras, porque hoy quiero hablar de lo que veníamos hablando de Cristo, la encarnación de Él, su nacimiento, todo esto, porque no es que termina Navidad, celebramos Navidad y todo quedó ahí. No, Él no quedó en el pesebre, así que Él siguió y nosotros vamos a seguir. Partes claves y cosas claves que quedaron aquí para nosotros, especialmente para mí, el cumplimiento de las Escrituras, que todo lo que dijeron los profetas se cumplió, y que lo que pasó en Navidad era para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas. Y si esto tiene tanto respaldo, y el Señor pues respaldó todas esas palabras que habló por medio de los profetas, entonces tomemos en serio lo que se nos dice acá, porque lo que está dicho es verdad y se cumplirá. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día. Ya son 3 días del año 2023. Y gracias, Señor, hasta aquí han sido buenos y seguimos día a día. Agradecido por su gracia y misericordia, por su amor, que no han decaído, que siguen vigentes, Señor, que usted agota todas estas cosas con nosotros, porque nos tiene misericordia. Gracias, Padre, gracias por la palabra que nos dejó, porque no nos ha dejado a nuestra propia imaginación, y a pesar de que nos dejó las Escrituras y todo escrito, hablamos idiomas distintos, Señor. Ayúdenos a hacer exactamente lo que nos dice la Escritura y no añadir ni quitar, Señor, porque están las consecuencias en Apocalipsis 22. Así que le damos gracias, Padre, por la oportunidad, y pidiendo que el Espíritu Santo siga en este 2023, Él siga siendo el Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, pero vamos a buscar versículos claves que nos hablan de la inmutabilidad de la palabra de Dios, que no cambia, que lo que Él dijo se cumple. Todo lo que dijeron los profetas. Dice acá en Mateo capítulo 21, versículos 22 y 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero mire la parte final del versículo 22. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Es decir, Dios está respaldando las palabras del profeta Isaías aquí, de Isaías capítulo 7, versículo 14. Está respaldando esas palabras que habló este profeta en el Antiguo Testamento. Así que todo lo que está escrito aquí por los profetas, porque dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios hablando muchas veces
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ha hablado por los profetas y esas palabras se han cumplido. Habló por medio de los ángeles y esa palabra fue firme. Así que todo lo que está aquí hay que tomarle muy en serio. Y es una garantía para nosotros que confiamos en la palabra de Dios y en el mismo Dios de la palabra, que lo que se dijo acá se cumplirá. Eso nos da seguridad de vida eterna, que lo que Él dijo no va a cambiar. Así que para que se cumpliese, nada más era para que se cumpliese todo lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Emmanuel, Dios con nosotros, esto es muy importante, por lo menos para mí entender eso, que Dios está con nosotros. Y Él había hablado en el Antiguo Testamento que levantaría uno del pueblo de Israel como Moisés. Un profeta levantaría de ahí y para mí aquí está el profeta que Dios había anunciado o el testigo fiel de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Entonces es muy importante, si la palabra de estos profetas fue firme, ¿cuánto más de este profeta mayor que está levantando Dios, que es el mismo Cristo? ¿Cuánto más confiables son sus palabras? Bien, en el capítulo 2 de Mateo, cuando llegaron los magos y llegaron a Jerusalén y preguntaron dónde había de nacer el niño y todo esto, en el versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y si el profeta Miqueas habló en Miqueas capítulo 5 versículo 2 que nacería en Belén y estaba escrito por el profeta, entonces tenía que cumplirse y se cumplió y Dios respaldó las palabras de este profeta aquí. Después, cuando Herodes indaga diligentemente la aparición de la estrella, el tiempo y todas estas cosas y mandó a los magos que fueran a buscarlo y regresaran para que él también iba a adorarle. Dice en el versículo 13, después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Todo esto era para que se cumpliera lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento, como está escrito por el profeta. En el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y se cumplió la profecía aquí. ¿Cómo respaldó Dios que incluso era más importante lo que dijo Jeremías que la vida de cuántos niños que mandó matar Herodes? Es tremendo. Leemos en el 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes,
su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Todos estos movimientos, todo lo que hizo, todo lo que pasó, es únicamente para respaldar las palabras de los profetas, que Dios habló por medio de ellos. Entonces todo es muy confiable, pero vamos a ver el profeta grande, que es Cristo. ¿Cuánto más confiable va a ser la palabra de Él? Y hay de nosotros si no le tomamos en cuenta, como vamos a ver aquí, si nos alcanza el tiempo también. Vámonos al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 19. Una de las cosas que debemos entender, que para mí ha sido muy importante, es la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. Que no somos nada, por algo dice en el Salmo 103 que somos polvo. Job, capítulo 25, gusanos. Habla también Isaías que somos heno o paja, hojarasca. Somos como la flor, la gloria del hombre como la flor del campo, que hoy es y mañana se acabó. Comparado con la grandeza de Dios es impresionante, y esto para mí es muy importante, entender lo que es la grandeza de Dios, porque yo tengo un concepto grande de quién es Dios, no un concepto así pequeñito que es un Dios así. No, la vida nuestra habla mucho del concepto que nosotros tenemos de la grandeza de Dios. Si son vidas consagradas al Señor y sirviéndole y siguiéndole y temiéndole, dice, este tiene un concepto grande de quién es Dios. Pero si usted anda como si Dios fuera ciego, sordo, mudo, que no ve, ni habla, ni oye, ni existe tal vez, entonces tiene un Dios miniatura. Ni idea de quién es Dios. Yo hasta aquí digo, no sabemos de quién estamos hablando y con quién nos estamos entendiendo. Un día tal vez entenderemos. Pero veamos estos chispazos que nos da la palabra de Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Les voy a leer en Éxodo. Esto fue en el capítulo 19, cuando el Señor le dijo a Moisés, sube al monte Sinaí para darle los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Leamos desde el versículo 15, también los versículos claves aquí. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció el pueblo que estaba en el campamento. Esto es tremendo, solo escuchando la voz de Dios. Por eso es que no hay quien lo vea y viva, porque Dios se cuidó de dejar imágenes, porque la idolatría es terrible para Dios y para cualquiera. Eso va a ser tremendo cuando Dios llame a cuentas. Así que cuando Él habla, hubieron truenos, relámpagos, nube espesa sobre el monte y la bocina muy fuerte, y se estremeció el pueblo que estaba en el campamento al ver eso. Por algo les había dicho, no se me acerquen al monte, ni lo toquen, porque el que lo toque, sea hombre o sea bestia, morirá asaeteado, con saetas. Tremendo. Entonces no hay cómo acercarnos a Dios. Y el hombre siempre ha querido acercarse, pero aquí cuando escucharon la voz de Dios, esto fue espantoso, se estremeció todo el pueblo. Entonces entendieron, esto es serio. No sabemos con quién nos estamos entendiendo. El versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aquí dice que descendió Dios ahí, pero cuando Dios ponga sus pies en la tierra,
esto va a ser terrible, porque está escrito en Zacarías que el Mesías vendrá y se parará en el monte de los olivos y se hará un gran valle, así que tiene que haber un gran terremoto cuando Él se pare ahí donde estuvo mucho tiempo parado, sentado, arrodillado, rostro en tierra, orando. Va a ser otra cosa ese concepto que tenemos de Cristo, que así como lo vimos acá, olvidémonos que Él no va a volver. El mismo apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Cristo le habló a él y volteó para mirarlo, y cuando lo vio cayó como muerto, aquel que dice la Escritura que se recostaba al pecho de él, ahora es otra cosa. Por eso el concepto que tenemos de Dios es muy pequeño. Él no va a ser el mismo. Estamos hablando de otra cosa. Así que era fuego, humo, como de un horno salía humo allá en el monte Sinaí, y el monte se estremecía en gran manera. Yo me imagino, por ejemplo, un monte como de gelatina sacudiéndose y temblando con la presencia de Dios. Es impresionante. Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros a Él? ¿Cómo yo lo recibo como el Salvador? ¿Y cómo yo lo acepto el Salvador? Un gusano ante una majestad de estas, una partícula de polvo recibiendo al Dios omnipotente. Todas estas son cosas que me han hecho a mí cambiar muchas cosas de lo que yo hacía, no de la palabra, sino volver a la palabra. El monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y este pueblo, yo creo que quedaron sordos de oír todo eso. Yo que hablé tiempos con un judío y me decía, esa generación enloqueció que estuvo en Sinaí. No sé, no dice la Escritura, pero... Bien, entonces ya de aquí en adelante tenemos en el capítulo 20 los 10 mandamientos, y lo que más le recomienda en el versículo 3 del capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Pero por eso Dios no se mostró, hablaba nada más. Y les va a recalcar Moisés más adelante, ninguna figura vieron allá, por si acaso, para que no estén haciendo un dibujo o estatua o alguna cosa. En el capítulo 20, versículos 18 y 19, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y a pesar de que vieron cosas extraordinarias, porque no hay otro pueblo que haya visto tanto la gloria de Dios, ¿cómo es que no entendieron? Pero si Dios no abre el entendimiento, por aquí en Deuteronomio dice que hasta el día de hoy no les ha dado entendimiento a ellos, para que entiendan todas estas cosas. Porque si Él no abre nuestro entendimiento, no hacemos nada. Si no abre nuestros ojos, no vemos. Si no abre nuestro corazón, no estaremos atentos a lo que Él habla. Así que temblaron y se pusieron de lejos. Versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y decía, aquí vamos a morir, esto es espantoso, esto es terrible. Y todos temblando, y el mismo Moisés en el capítulo 12, versículo de 12 al 14, más o menos allá en Hebreos, dice, estoy asustado y temblando, él también, viendo todas estas cosas que sucedían, y él estaba metido allá. Tremendo, y le tocó estar 80 días y 80 noches, 40 días y 40 noches cuando bajó con las primeras tablas y las rompió, y volvió a subir otros 40 días y 40 noches.
Y uno piensa que él está tranquilo, pero dice, estoy temblando y asustado allá arriba escuchando a Dios, ahí en la presencia de Dios. Es impresionante. Y Jehová, en el versículo 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. He hablado desde el cielo, ustedes no me han visto. Esto es lo que Dios trató de cuidarse siempre, de dejar una imagen de Él para que no hagan, como dice por aquí más adelante, figuras de animales, de hombres, de mujeres, de aves, de reptiles o alguna cosa. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, no haréis. Él les advierte. Yo hablé desde el cielo y ninguna figura vieron ustedes aquí. Para tratarse. Yo cuando veo, a veces que veo que el manto de Turín que quedó, para mí eso no es así. Dios trató de no dejar imágenes por ningún lado, una figura de Él, una fotografía ni nada, o cuando le secan el rostro a Cristo y quedó impregnado el rostro que llaman, no sé, bueno. Olvídese, entendiendo todas estas cosas, dice uno, eso no está en la Biblia y eso no fue así tampoco, ni nada de eso. Él no iba a dejar esas imágenes por ahí. Vamos a Deuteronomio, por favor, en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Por eso es que yo digo, por algo dice el Señor o la palabra, no hay quien vea a Dios y viva, porque si alguien lo vio, muere. Ya no puede hacer un dibujo, ni un muñeco, ni nada de eso. Muere. Ese no se lleva la imagen de Dios. Se acabó. Entonces dice, ustedes oyeron la voz, pero no vieron ninguna figura, y les advierte esas cosas para que no vayan a hacer esto. Y dice el versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imágenes de figura alguna, efigies de varón o hembra, etcétera, etcétera, figuras de animales alguna, los que están en la tierra, figura de aves, aves alguna de aladas y toda esta cosa. No se hagan ninguna figura de esta. Sin embargo, la idolatría fue terrible en este pueblo y le costó demasiado y feo, porque la desobediencia paga mal y cobra duro. Y la obediencia no cuesta nada y paga bien. Siempre he dicho eso. Bien, si pasamos una hojita más adelante, si es que ustedes me acompañan, porque yo estoy hablando aquí como si tuviera toda la congregación al frente, pero sin saber si ni Biblia, ni celular, ni nada tienen. Pero de todos modos yo les voy diciendo dónde estoy. Porque yo lo que trato es de leer, no me pongo a complicarme la vida ni complicarles allá. En Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 22 al 29. Todo esto tiene conexión con lo que venimos hablando de Éxodo 19 y 20. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, porque ya vimos que se estremeció hasta el cerro allá. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz, siempre hablas de la voz, no de la figura, la voz de en medio de las tinieblas, y vistes el monte que ardía en fuego, vinistes a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijistes, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, pero sin embargo no entendieron.
porque así somos. A pesar de todas las cosas grandes y hermosas que Dios nos muestra, a veces nos olvidamos de las grandes obras y la grandeza. Nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Para mí, yo la entiendo. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive, pero habla y la voz es lo que dice acá, no imagen ni nada. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Porque ¿quién es el hombre para que escuche la voz de Dios? Tremendo. Sin embargo, ellos tuvieron ese privilegio y no entendieron. Me decía el judío que el libro favorito de él, como el mío, es Éxodo y Hebreos, digo yo. Para él es Éxodo. Y dice, es que el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y por eso no pudieron entender nada. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. Y es verdad. Hoy por el Espíritu Santo es que nosotros podemos entender estas cosas. Versículo 27. Le dijeron, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Escuche Moisés y nos dice qué dijo y qué tenemos que hacer, y nosotros haremos. Pero una cosa es decir y otra es hacer. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un dicho por ahí. Nosotros haremos. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Las palabras lindas, hermosas, todo está bien, todo lo que han dicho. Versículo 29 dice el Señor, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios lo que quiere es bendecirnos, pero nosotros somos el estorbo por la desobediencia. Y donde está la desobediencia, olvídese que Dios no va a actuar ni a mostrar grandes cosas. Pero Él dice, yo lo que quiero es bendecirles a sus padres, a sus hijos, sus nietos, bisnietos y todas sus descendencias. Es lo que yo quiero, siempre bendecirlos, pero el estorbo somos nosotros. Así que Él dice, ¿quién diese que tuviesen tal corazón que me temiesen y me obedecieran? Porque las palabras que hablan son muy bonitas, pero lo que hacen es otra cosa, como tipo fariseo. Que dijo el Señor allá en el capítulo 23 de Mateo, hagan todo lo que ellos les digan, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos hablaban muy bien, pero lo que hacían contradecía todas estas cosas. Entonces, esto fue lo que dijo el pueblo a Moisés. Nosotros no queremos oír la voz de Jehová nuestro Dios para que no muramos. Escúchale tú y háblanos a nosotros y nosotros haremos lo que el Señor nos ha mandado. Pero las cosas no fueron así. Bien está todo lo que han dicho, pero lo que han hecho o lo que van a hacer es otra cosa. Si pasamos al capítulo 18 de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 19. Esto que está aquí es muy importante. Entenderlo para mí fue una bendición. Deuteronomio 18, versículo 15. Dice, está hablando Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces Moisés les dice, ya que ustedes
no quieren oír la voz de Dios, ni tampoco se pueden acercar ni al monte, peor a la presencia de Él, entonces Dios va a levantar otro profeta de entre sus hermanos, de la tribu de Judá donde vino Cristo. Así como yo, a Él oiréis. Y está hablando es de Cristo, el profeta, el testigo fiel que vendría, el Emanuel. Dios ya está con nosotros. Él les va a levantar un profeta como yo, para que ustedes puedan hablar con Él, puedan tocarlo, palparlo, contemplarlo y todo lo demás, como dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que habla Juan, ellos que estuvieron con este profeta. Y muchos le dijeron profeta y a veces dicen, unos le dijeron Señor, es porque son creyentes, pero otros le dijeron Maestro y Profeta, eso es porque no son creyentes, pero Él es el Profeta y Maestro. Él dijo en Juan capítulo 13, ustedes me llaman Maestro y Profeta, y dicen la verdad porque lo soy. Yo soy eso, así que cualquiera que le diga eso le está diciendo verdades. Bueno, entonces Dios va a levantar, ya se nos fue el tiempo, versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Así que escuchémosle muy bien qué fue lo que dijo Cristo. Versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Porque el profeta lo que hace es hablar la palabra de Dios, recibir el mensaje y comunicarlo. Por eso dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y esto es para tomar en serio. Si las palabras de los otros profetas fueron firmes, piense en la palabra que hable este profeta, Cristo, el testigo fiel. Mucho más confiable será. Y yo le pediré cuentas al que no le escuche. Y esperemos que si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, podemos continuar con esto porque es muy importante. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.